Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Bueno, Eh, bueno, veo que están conectados algunos. Pues primero Dios se acerquen los demás, así para darle seguimiento a la clase. Eh, bien, la lección es la número 3 y trata sobre los motivos de la salvación. Como objetivo de toda la clase es conocer esos motivos de la salvación. No se va a hablar de todos que existen porque son una gran cantidad, pero el material que se ha compartido, pues, te limita, o sea, limita a 3 razones, ¿verdad? Hay muchas más, definitivamente, ¿verdad? Pero esas son como las más, a grosso modo, que nosotros podemos ver con mayor facilidad, ¿verdad? Esto es para reconocer la gracia de Dios hacia la humanidad y mostrar buenas obras en la vida. Entonces vamos a hablar un poco sobre las doctrinas de la gracia, porque creo que es un tema importante que no se ha tocado todavía del todo, por cómo es la declaración de fe de la iglesia. Entonces es importante, considero, de que se pueda ver un poco sobre eso de la doctrina de la gracia. Y bueno, y mostrar buenas obras en la vida, definitivamente. Nosotros estamos aquí en la tierra, eh, con el propósito de poder reflejar cómo es esa conducta cristiana, ¿verdad? Cómo es la vida cristiana, el reflejar la gloria de Dios, ¿verdad? Por medio de nosotros, que aunque somos vasos de barro, ¿verdad? Pero tenemos adentro el Espíritu Santo y eso nos hace poder compartir con otros la palabra, ser ejemplo, dar testimonio, aunque es bien difícil, ¿verdad? Somos pecadores, ¿verdad? Pero sin embargo, el propósito del Señor se cumple en donde tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta durante el proceso de la clase, ¿verdad? Solo activan el micrófono y la pueden hacer en algún momento, ¿verdad? Voy a verificar ahorita, cada cierto tiempo voy a estar verificando a ver si hay algún hermano que se está conectando porque le tengo que dar a admitir, ¿verdad? Entonces van a ver un cuadrito ahí que se oscurece, pero ya están viniendo más hermanos. Bien. Primero surgen algunas preguntas. ¿Por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? Yo creo que más de alguna vez se nos ha cruzado esa pregunta en la mente, ¿verdad? Siendo Él Dios, ¿por qué desea salvar a los pecadores? Entonces, eh, lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Es de que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios es amor y Él quiso, por ese amor que tiene hacia a su creación, porque Él nos creó a todos. Entonces, Él quiso en esa buena voluntad salvarnos, algo que no podíamos nosotros con nuestras propias fuerzas. Entonces, hay un texto bíblico que habla sobre que Dios es amor, ya les digo, aquí tengo las anotaciones, pero se ven ahí. Eh, bueno, también otra razón es de que eh, por amor a su nombre y poder. En el Salmo 106 podemos ver en el versículo 8 que Él por amor a su nombre es que no somos destruidos. En el caso de Israel, pues Dios tuvo muchas oportunidades donde se sintió eh, triste por cómo el pueblo que Él había rescatado de Egipto no le hizo caso, ¿verdad? Entonces, Él a pesar de todo eso decidió amarlo y eh, pues no los destruyó, ¿verdad? Sino que por amor a su nombre los dejó ahí como pueblo y hoy en día todavía existe, ¿verdad? Como tal. También porque Dios es el alfarero. En Romanos capítulo 9, versículos del 20 al 21, ahí habla de que Dios crea vasos, bueno, utensilios de vaso, ¿verdad? Utensilios de barro, que puede ser para honra o deshonra. Ya más adelante vamos a tocar un poco más en detalle todos estos textos bíblicos. Otra de las razones, bueno, otra pregunta que podríamos hacernos es por qué debía soportar el dolor de entregar su único hijo a morir por personas que se rebelaron contra su benevolencia. Entonces, sí, ¿verdad? Nosotros podríamos llegar a ese punto de decir de que, o sea, siendo nosotros malos, siendo rebeldes, ¿por qué entonces Él
¿Por qué entonces Él entregó a su propio hijo? Perdón, aquí hace falta agregar a la hermana Iris, ahorita ya se va a incorporar. Entonces, Él entregó a su único hijo, siendo Él propiamente Dios como tal, ¿verdad? Entonces, se dio a sí mismo para darnos salvación y vida eterna, siendo Él Dios, siendo Él todopoderoso. Se humilló a sí mismo y tomó forma como hombre. Entonces, es algo que no podemos nosotros comprender, ¿verdad? Entonces, sus pensamientos definitivamente no son los nuestros. Todo es de Él y por Él y para Él, como dice Romanos ¿Por qué? 11, versículo del 34 al No 36. quiso zumbar. Entonces, esas son algunas de las preguntas, ¿verdad? Que pueden surgir. ¿Qué le aportaría a Dios el tener una familia de seres humanos? Él es Dios, ¿verdad? Y nosotros somos parte de su creación, somos seres humanos, somos bien imperfectos, somos inferior inclusive a los ángeles, ¿verdad? Y bueno, pero a pesar de todo eso, somos imagen y semejanza de Dios y Él nos ama, nos considera inclusive como sus hijos. Entonces, eh, definitivamente la figura del Padre con el Hijo, que el Padre ama a sus hijos, es algo fundamental que nos puede hacer ver de que Dios realmente nos ama, ¿verdad? Y por eso es una de las razones por la cual Él quiere tener una familia de seres humanos también, ¿verdad? Traerlos a nosotros, a Él, hacia Él. Bien, esas eran unas preguntas generales. Ahora vamos a ver tres de las razones que muestra el material de avance de por qué quiso Dios salvarnos. La primera es para demostrar su amor y eso ya lo mencionamos en varias ocasiones, ¿verdad? La naturaleza inclusive tiene, nos demuestra el amor de Dios, ¿verdad? Porque Él hace surgir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Tenemos la lluvia y todas esas cosas son importantes para nuestra vida. De hecho, Él sustenta toda la creación. Y si no fuera por nuestro Señor, pues realmente no existiría nada de lo que tenemos. Además, Él tiene un cuidado providencial con cada uno de nosotros, aunque a veces nosotros no logramos ver, ¿verdad? Y vemos que pasan cosas feas en el mundo, pero realmente Dios cuida de sus hijos. Eh, y pues, pero todo eso, ¿verdad? Puede decirse que, está bien, pero dar a su propio hijo, darse a Él, rebajarse, humillarse, venir aquí al mundo para morir por nosotros, para pagar un precio que nos corresponde a nosotros. Ese es definitivamente un amor que no podemos nosotros lograr alcanzar a entender, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por la cual Dios quiso salvarnos, ¿verdad? Para demostrar su amor, porque Dios en esencia es amor. Entonces, hay un texto bíblico, bueno, de hecho son dos. Juan 3:16, creo que a todos los conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí vemos de que Dios amó tanto a nosotros, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito. Y para darnos salvación y vida eterna, algo que nosotros no podíamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Y Romanos 5:8, lo voy a poner porque para decirlo como debe de ser, pero vean. Romanos 5:8. Perdón, vean. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros somos como somos, ¿verdad? La verdad es que no hay un justo ni aún uno, dice la palabra. Más adelante vamos a tocar esos temas. Pero a pesar de todo ello, Dios en su misericordia nos ha dado salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces, ese amor es incomprensible para nosotros, pero qué bueno que Dios sea así, ¿verdad? Otra de las razones es para buenas obras en esta vida. Y ahí pongo el ejemplo del buen samaritano, ¿verdad? Si nosotros analizamos la parábola del buen samaritano, eh, no sé, quizás desde pequeños la hemos oído la historia, pero no logramos
a veces comprender la magnitud de todo lo que fue eso que hizo el samaritano con con el que cayó ahí, ¿verdad? En manos de esos malhechores. Eh, Realmente yo me pongo a pensar que si yo voy en la calle, en el carro, y veo que alguien se quedó en el carro, que tiene algún problema, y yo tengo que ir al trabajo, digamos, yo me pongo a pensar, o sea, ¿seré yo de las personas que puedo detenerme y ver de qué forma puedo ayudar? Solo una vez lo hice, y yo me pongo a pensar en otras veces que voy tal vez tarde, ¿verdad? Yo tengo que llegar al trabajo, porque no lo hacemos, ¿verdad? Y ese es algo sencillo que solo podríamos detenernos y preguntar a la persona, mire, se encuentra bien, necesita algo, ¿verdad? Porque a veces la gente se queda en el carro porque le hace falta, digamos, los cables para pasar energía, ¿verdad? O tal vez porque le hace falta refrigerante o gasolina, no sé. Entonces, a veces nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Y no lo hacemos. Entonces, es un detalle que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y reflejar realmente la vida cristiana de cada uno de nosotros. En otras ocasiones sí ha ayudado, por ejemplo, empujar el carro, que eso es algo un poco más fácil, ¿verdad? Uno se puede detener y poder ayudar a alguien a empujar el carro. Pero igual, o sea, hay tantas formas de cómo demostrar ese amor al prójimo. Entonces, para buenas obras es una de las razones por la cual Dios quiso salvarnos, para que nosotros podemos dar ese vistazo imperfecto definitivamente, porque nosotros somos pecadores también, por medio de nosotros dar ese vistazo a los demás de buenas obras y que muestren que Dios es bueno. Sin la salvación por medio de Cristo, esto no sería posible. Definitivamente, por la gracia de Dios es que nosotros podemos hacer las cosas buenas, entre comillas, que hacemos, ¿verdad? Porque realmente nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra, ¿verdad? Pero a pesar de ello, Dios utiliza estos medios frágiles, estos medios, nosotros, ¿verdad? Que somos pecadores, nos utiliza para el bien, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a ir ahí, Efesios 2, capítulo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Que hay una preparación a lo largo de nuestra vida para poder llegar a ser un reflejo de Cristo, ¿verdad? Y por medio de esas buenas obras nosotros podemos eh, mostrar a los demás, ¿verdad? El amor de Dios y el amor hacia el prójimo. Entonces Dios prepara esas obras de antemano para que podamos andar en ellas. O sea que nos prepara y y así nos prepara a nosotros espiritualmente y nos prepara también esas buenas obras para que podamos hacerlas. Finalmente, otra de las razones que muestra el material es por la manifestación de su gracia. Y si se fijan en su material, hay un orden, ¿verdad? Que yo lo he cambiado prácticamente. Dejé la manifestación de la gracia por último, porque quería extenderme un poco más en lo relacionado a la doctrina de la gracia. Pero bueno, la gracia, ahí puse un regalo de imagen porque realmente es como eso, ¿verdad? La gracia es un regalo de Dios, es inmerecido. Nosotros no somos merecedores en ninguna forma de la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios nos predestinó para poder ser salvos y ha tenido esa misericordia con nosotros, ¿verdad? No es por su justicia realmente, o sea, Él es justo definitivamente, ¿verdad? Pero si hablamos de justicia, todos nosotros somos pecadores, entonces realmente la salvación tenía que ser por gracia, porque por nosotros mismos no podíamos alcanzarlo. Cada uno seremos un trofeo especial para con Dios, básicamente es la gracia, ¿verdad? Y la gracia es recibir un regalo no merecido. Hay un texto bíblico en Efesios 2:7 que dice, ah, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí podemos ver de que la gracia es algo bíblico, ¿verdad? Es realmente algo
que viene del corazón de Dios hacia nosotros para mostrar esa bondad hacia nosotros, y es por medio de Cristo Jesús, esa gracia, ¿verdad? Yo tenía, porque son varios textos bíblicos lo que vamos a ir tocando, voy a copiar esto, voy a poner aquí así para que podamos verlo sin detenernos mucho. No, disculpar ahorita el tiempo, pero vamos a ir avanzando un poquito. Bien. Ahora, como ya les mencionaba, por eso pasé un poquito rápido lo que está en el material, realmente era poco, pero quería ahondar un poquito más en las doctrinas de la gracia. A veces es llamado calvinismo, aunque esa etiqueta pues es un poco controversial, ¿verdad? Porque hay gente que no están del todo de acuerdo al calvinismo. Sin embargo, la iglesia en su declaración de fe, y eso se mira en una clase más adelante en avance, podemos ver, y sería un buen ejercicio o tarea que hacer en clase, ¿verdad? Podemos ver de que el calvinismo en sí está dentro de la declaración de fe de la iglesia. O sea que la iglesia, aunque no lo diga, o sea, realmente respeta el calvinismo y es parte de la doctrina fundamental de la iglesia también, porque habla de la gracia. En otra información que puedan encontrar al respecto, lo van a encontrar como los 5 puntos del calvinismo, pero ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Solo quiero ver si hay más personas. Bueno, ya estamos todos los que estamos. Okay. Primero quería tocar el punto de que es soteriología. Es un término un poco teológico, pero es importante ya que estamos en el principio de la salvación. Es una rama de la teología que estudia netamente lo que se refiere a la salvación y se compone por una palabra griega que sería sotería, que tiene que ver con salvación. Soy un poco rara la palabra, pero etimológicamente de por ahí viene. Y logos, que es el estudio de. Entonces podemos ver que tiene que o trata de el estudio sobre la salvación. Entonces, en el cristianismo, en términos generales, ¿verdad? Hablando de cristianismo, que puede ser los católicos, pueden ser inclusive los testigos, se dicen llamar cristianos, adventistas y todo eso, ¿verdad? Pentecostales, se centra en la persona y obra de Cristo, ¿verdad? De Jesús. Pero en otras ramas, porque el cristianismo, como les mencionaba, se divide en un montón de denominaciones, ¿verdad? Incluyen ciertos cumplimientos de obras, o sea, hacen obras o rituales o sacramentos, se le llama. O sea, que no necesariamente la salvación viene solamente por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que creen otras cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, pues en el cristianismo en general, pues se centra en la persona de Jesús. Si se dice llamar realmente cristianos, ¿verdad? Porque hay otros que se dicen llamar cristianos, pero realmente no consideran a Jesús como Dios. Entonces vamos a ver algunas posiciones teológicas, que esto es un poco teológico, sí, definitivamente, pero es importante en el sentido de que nosotros podríamos tener un concepto parecido a estos de los que vamos a hablar y no está adecuado y no es parte de lo que cree la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Miramonte, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco sobre el pelagianismo. El pelagianismo era una herejía, o sea, se detectó como herejía y se echó, ¿verdad? Pero alguien podría tener un concepto así. Dice que la caída en el Edén solo afectó a Adán y Eva. Y eso es mentira, ¿verdad? Eso nos afectó a todos y por eso es que todos vamos muriendo poco a poco, ¿verdad? Y hasta que, o sea, porque si no estuviéramos en el Edén todavía, ¿verdad? Fuéramos inmortales, pero no, ¿verdad? Nos afecta a nosotros, el pecado está en nosotros, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa por el hecho de lo que pasó en el Edén, por el pecado de Adán y Eva de comer el fruto prohibido. Entonces, ellos lo que dicen es que el hombre nace bueno. Y eso es peligroso porque hay filosofías, hay psicologías actuales que dicen eso, ¿verdad? Que el hombre es bueno, o sea, el hombre nace bueno. A medida va creciendo es que se va haciendo malo, ¿verdad? Y no sé, y que la gente, la gran mayoría de la gente es buena, ¿verdad? Pero quiero ver, va a terminar en 10 minutos la videoconferencia, pero hagamos algo. Si en un dado caso termina, yo voy a crear una nueva rápidamente y les mando el enlace a, por medio de WhatsApp, así para que podamos continuar con la clase. Ya solo faltan unos minutos, creo yo.
Entonces esperamos salir adelante con eso. Bien, entonces ellos dicen que el hombre nace bueno, ¿verdad? Y nosotros sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, tenemos una inclinación hacia el pecado, ¿verdad? Esto fue discutido allá en el Concilio de Cartago en el año 397, es algo muy viejísimo, pero sin embargo, pues hay gente que todavía cree en esto. La gracia, decían ellos, que no era necesaria para la salvación, sino que todo dependía al 100% del hombre. O sea que ellos pensaban de que no existía una gracia como tal, sino que uno tenía el libre albedrío de buscar a Dios y yo me salvaba por mis obras, o sea, por el hecho de yo acercarme a Dios, por el hecho de yo hacer todas las obras que se requieren para poderme salvar, ¿verdad? Entonces eso definitivamente es una herejía. Luego está el semipelagianismo. Ellos dicen que, bueno, hay muchos adeptos, inclusive hoy en día en nuestro mundo, en nuestros tiempos, todavía hay mucha gente que es semipelagiana y no lo conoce, ¿verdad? No lo saben. Ya van a ver por qué. Y dice que el hombre no está del todo muerto en sus delitos y pecados, cosa que en la palabra de Dios nos dice que sí, ¿verdad? Ya vamos a ver el texto bíblico. Y dice que el hombre puede acercarse a Dios, o sea que uno tiene la capacidad realmente de acercarnos a Dios, no es por una cuestión de gracia, ¿verdad? Del todo, por ejemplo, del todo. Entonces ellos en términos generales piensan de que la salvación es un 50% obra del hombre y un 50% gracia de Dios. Acuérdense el concepto de gracia, ¿verdad? Que es un regalo inmerecido que uno recibe. Entonces, aquí está un poco diferente el panorama, porque si hay un 50% del hombre, significa que uno tiene que poner de su parte para agarrar ese regalo, ¿verdad? Y es bien raro eso, ¿verdad? Generalmente cuando uno regala algo a alguien, uno se lo da, o sea, y simplemente el otro solo lo recibe, ¿verdad? No hace alguna acción, digamos, de voy a ir a tu casa y lo voy a recibir, ¿verdad? Sino que no, generalmente el regalo cuando se da como tal, simplemente se pone en la mano y se recibe y ya. Otra de las posiciones teológicas, un poco más actuales, en el sentido de que hay iglesias que son de esta posición, aunque no lo saben, arminianismo. Ellos lo que dicen es de que hay una cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. O sea que hay esa conexión que hay entre el hombre y la gracia de Dios, parecido al semipelagianismo. Eh, ellos dicen que la predestinación existe como tal, pero como una presencia de Dios. ¿Qué significa eso? De que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer en Él. O sea, quienes iban a tener fe en Él. Y por ende, Él conoce, antes de la fundación del mundo, conoce quiénes van a ser salvos, ¿verdad? Porque Él sabía quiénes iban a creer, pero vamos a ver que eso no está del todo bien. Todos somos predestinados, dicen, pero depende de nuestro libre albedrío la salvación, o sea que no hay una garantía. O sea que, como quien dice, la gracia de Dios está abierta a todo el mundo y ahí solo las personas que con su libre albedrío, o sea, con su propia decisión, dicen, me voy a acercar a Dios, solo ellos son los que realmente se van a salvar. O sea que no hay garantía de que nadie se salve, pues, o sea, los que se van a salvar son los que buscan a Dios, ¿verdad? Entonces, en este tipo de teología dice que hay una gracia previniente, le cambian un poco el concepto, todo eso no está en la Biblia, ¿no? Pero yo le pongo ahí un porcentaje por poner algo, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea, que es un 75% gracia previniente de Dios, en el sentido de que el hombre hay un momento en que está en un estado neutral y puede decidir realmente si buscar a Dios o no, y un 25% del hombre porque el hombre tiene que hacer de su parte para poder conectarse con Dios. Y en ese arminianismo hay mucha gente que hoy en día pues está de parte de esa corriente, ¿verdad? De pensamiento. Luego tenemos al calvinismo, que es como lo que nosotros creemos como iglesia, ¿verdad? El calvinismo dice que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, o sea, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, y tenemos una naturaleza pecaminosa. Por nosotros mismos no podemos nosotros buscar a Dios realmente. La predestinación existe, pero es una soberana elección de Dios, o sea, que Dios elige, predestina a sus hijos.
Y no mucho le importa las obras que ellos hagan en el futuro, sino que Él, por su buena voluntad, por puro afecto y su voluntad, es que nos eligen. Ya vamos a ver los textos bíblicos que apoyan esto. La salvación, entonces, en la corriente teológica del calvinismo, es la salvación depende única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y eso es, o sea, eso es más relacionado al regalo que es la gracia, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Realmente la salvación desde el principio hasta el final tiene que ver con el Señor. La salvación es del Señor desde el principio hasta el final. Nosotros intervenimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero al final Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, leímos anteriormente, ¿verdad? Bien, entonces eso del calvinismo, pues alguien podría decir, eso es algo teológico, no sé, y tal vez, bueno, habrán dudas, ¿verdad? Vamos a ver un poco quién era Juan Calvino. Juan Calvino nació más o menos en ese tiempo de la Reforma que se dio allá en la Reforma Protestante, ¿verdad? Fue uno de los autores y gestores de la Reforma como tal. Hizo grandes aportes a las doctrinas fundamentales del protestantismo y, bueno, unos llamaron a las doctrinas de Calvino como calvinismo, pero realmente, como les digo, esa es una etiqueta que no debería ser, ¿verdad? Porque toda la teología, todas las doctrinas del calvinismo realmente son doctrinas y teología que están en la Biblia, o sea, son doctrinas bíblicas. No hay que ponerle así mucha etiqueta, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia no dice que es calvinista, pero sin embargo, o sea, creen los fundamentos doctrinales del calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo surgen de los discípulos de Calvino en respuesta al arminianismo. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante, ¿verdad? Que las doctrinas del calvinismo se resumen en 5 puntos. Y estos no salieron de la nada, sino que fue en respuesta a los 5 puntos del arminianismo. Ellos defendían esos 5 puntos y entonces, en respuesta, los seguidores, los discípulos de Calvino, fueron que analizaron y resumieron las doctrinas de la gracia en 5 puntos. Entonces, de ahí es donde surge eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver esos 5 puntos del calvinismo, así un poquito rápido voy a tratar. Eh, bueno, es un acrónimo el que nos permite poder como memorizar un poco sobre estas 5 doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo. En inglés se oye bien bonito, es tulipán, ¿verdad? Pero en español no pega mucho, entonces el acrónimo pues es mejor aprenderlo en inglés. Está la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Ahora vamos a ver cada uno de ellas. Esto es importante para conocer bien sobre la gracia, para conocer bien qué es la gracia. Primero veamos qué es la depravación total. La depravación total, o sea, la palabra se oye bien feo, ¿verdad? Bien feo, pero, o sea, acuérdense que esta información es de 1500, 1600 y algo, ¿verdad? Entonces, por eso es que las palabras como que tienen un concepto un poco diferente de ahora, entonces, pero nosotros veamos el principio de lo que hablan estos puntos. Por la caída del hombre tenemos una naturaleza pecaminosa, y eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que Adán y Eva pecaron comiendo el fruto prohibido. Desde entonces entró prácticamente la oxidación de todas las cosas, pero no solamente nosotros vamos muriendo al paso del tiempo, sino que también el mundo gime con gemidos inaudibles, o sea, que no se pueden oír, ¿verdad? Porque la creación toda sufrió una transformación en ese momento que hubo la caída. Entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Dice la palabra. Ni hay quien busque a Dios, según lo que decía el apóstol Pablo, haciendo cita del Salmo 14 y otro salmo, no me recuerdo cuál es el otro. Ya lo vamos a ver. Entonces nadie llega a Cristo si el Padre no lo lleva a Él. Ese es el punto de esta situación, ¿verdad? Y vamos a leer, como les decía, hay varios textos bíblicos que hablan sobre esta parte de la depravación total. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que nosotros, por sí mismos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no estamos como hijos de desobediencia, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que en Cristo Jesús hubo un cambio en nosotros, ¿verdad? Y ahora somos morada del Espíritu Santo. Eh, pero antes no, ¿verdad? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, ese es enfático la palabra. Y en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí también la palabra, de hecho el apóstol Pablo está haciendo referencia al Salmo 14, había otro salmo, ahorita no me recuerdo cuál es, pero en el Salmo 14 del 1 al 3, él habla de eso, de que prácticamente no hay ni un justo, ¿verdad? No hay ni uno, no hay alguien que busque realmente a Dios, y no es por el Espíritu Santo, si no es por la gracia de Dios, nosotros no pudiéramos decidir, o sea, no pudiéramos buscarlo. Entonces, ese es el punto ahí, ¿verdad? Y en el libro en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 44, dice también, ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí la parte clave es eso, ¿verdad? Ver que nadie puede llegar a Jesús, a conocerlo. Por ende, nadie se puede salvar si el Padre que, que Él le envió no le trajera. O sea, que el Padre es el que nos lleva hacia el Hijo. No somos nosotros los que por propia voluntad nuestra lo buscamos, ¿verdad? Luego tenemos esta analogía, la analogía de el buitre y la paloma. Yo creo que ya conocen esos animales ustedes, ¿verdad? Y son unos animales que por naturaleza tienen ciertos hábitos de alimento, ¿verdad? Entonces el libre albedrío aquí, solo para dejarlo un poco claro, me estoy refiriendo, bueno, la teología de la soteriología se refiere al libre albedrío, a la decisión o la libre elección que tiene el ser humano de poder elegir a Dios o no, ¿verdad? No estamos hablando aquí del libre albedrío de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sino que lo estamos limitando en lo que respecta a la salvación, a elegir a Dios. Entonces, ¿existe el libre albedrío en ese sentido? Vamos a ver la analogía del buitre y la paloma. Por su naturaleza, ellos comen libremente lo que quieren, ¿verdad? Por ejemplo, el buitre come carne, ¿verdad? Descompuesta generalmente, son animales muertos, ¿verdad? Son carroñeros. Y por su naturaleza, la paloma come semillas y cosas así, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es, ¿verdad? Que para que el buitre pueda comer semillas, debe de someterse a un proceso de palomización o palomizarse, ¿verdad? Entonces, porque él por su propio sentido, por su propia naturaleza, no puede comer semillas, sino que a él le gusta la carne de animal muerto, ¿verdad? Entonces, para eso tendría que haber una transformación desde su interior y estar en un proceso de palomización, sería, ¿verdad? Traduciéndolo esto en nuestro sentido humano, ¿verdad? Con respecto a la salvación, tendría que haber un nuevo nacimiento y una santificación, un proceso de santificación progresivo es realmente por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No, no es que acepté a Cristo y ya, ¿verdad? Soy nueva criatura y que de aquí para allá ya soy santo, ¿verdad? Sí, por Cristo Jesús al final todos vamos a ser santos, pero hay un proceso de que en el resto de nuestra vida, si realmente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo va transformándonos, cambiándonos para poder nosotros ser a la medida del varón perfecto que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero es un proceso, ¿verdad? Más adelante hay un tema de los 5 puntos del calvinismo también, de las doctrinas de la gracia que habla sobre eso. Otro punto fundamental es la elección incondicional.
Y esto es una de las partes que tal vez no muchas personas no están de acuerdo, ¿verdad? Pero sin embargo vamos a leer los puntos y vamos a ver de que realmente es parte de la gracia, la elección incondicional. Primero, que Dios en su misericordia salva a unos y a otros no. Eso es un hecho, que va a haber un momento, un juicio final en donde hay unos que se van a salvar por gracia y hay otros que no, se van a perder, ¿verdad? Van a ir al juicio, al castigo eterno. Y no es por, y si se fijan, no se ha puesto la palabra justicia, no es por justicia, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Ahí nadie puede inculpar a Dios diciéndole que es injusto, porque él, si estamos hablando de justicia, nadie, quizás solo algunos pocos del Antiguo Testamento se salvarían. Por ejemplo, Job, y no me acuerdo, en el Antiguo Testamento hay un texto bíblico donde habla de quiénes eran como más David, por ejemplo, quiénes se podrían salvar por sus acciones, ¿verdad? Pero realmente el hombre no hay justo ni a uno, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no es por justicia de que nosotros somos salvos, sino es netamente misericordia de Dios que salva a unos y a otros no, ¿verdad? Hay una predestinación porque Él nos predestinó, nos llamó, justificó y glorificó a sus hijos. Hay un texto bíblico que habla sobre eso, respectivamente, aún siendo nosotros pecadores, por puro afecto de su voluntad. Ahí vemos que no hay criterios, o sea, no hay criterios humanos, ¿verdad? Dios definitivamente tiene sus criterios, pero nosotros, nuestra mente no puede entender cuál es esa voluntad de Dios que tiene para elegir a unos y a otros no, ¿verdad? Es puro afecto de su voluntad. Entonces, por el Espíritu Santo somos atraídos a Jesús, ¿verdad? No es que nosotros de repente queremos buscarlo, ¿verdad? Sino que hay algo en nosotros, ese Espíritu Santo es el que toca nuestros corazones y nos hace poder oír la predicación y poder oír la palabra, ¿verdad? Y aquí hay un montón de textos bíblicos que respaldan eso, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, primero los conoció, después los predestinó, ¿verdad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí vemos la transformación que uno va tomando. Para que él, siendo Jesús, ¿verdad?, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí vemos una cadena, ¿verdad? Que prácticamente no solamente se trata de una presciencia, que Dios iba a saber quiénes iban a creer en Él, sino que Él realmente predestinó, o sea, eligió a las personas y el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, va transformando a esas personas para que puedan ser conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Entonces, es un texto bien interesante. También está Romanos 5:8, ya lo leímos, ¿verdad? Que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, perdón. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Son bendiciones espirituales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de que toda la creación se haya hecho, para que fuésemos santos, para que fuésemos. O sea, que no es porque sabía que nosotros íbamos a tratar de ser santos, sino que Él nos hizo y nos escogió para que fuéramos santos, porque Él nos iba a hacer santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo esto es por medio de Cristo. Si no hubiera sido por Cristo, nosotros no podríamos llegar a ser hijos suyos. Según el puro afecto de su voluntad. Es su voluntad, no tiene que ver nada con nosotros prácticamente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora somos aceptos por medio de Cristo, ¿verdad? Ante Dios. Y es para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Entonces, una de las razones por la cual también, de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De por qué Dios quiso salvar a nosotros, los pecadores, es para alabanza de su gloria, ¿verdad? Quiero ver, y está 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, que dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
Y este es el punto que quería subrayar. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que primero uno tiene que tener el Espíritu Santo para poder llamar Jesús Señor, o sea, mi Dios, mi Salvador, ¿verdad? A Jesús. Bien. Hermano, Hola. solo quería decir de que si usted se acuerda cuando Noé construyó el arca y les decía, conviértanse de sus pecados y háganse buenos, ¿verdad? Porque viene algo que va a estar bien difícil, ¿verdad? Que ni siquiera él comprendía bien qué iba a hacer, porque nunca había visto la lluvia, pero Dios a través de Noé, él les decía lo mismo que Juan el Bautista le decía a todos, conviértanse, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus malos caminos, enderezad vuestras veredas. Entonces, yo pienso que lo que Dios hizo es de que como nadie se convertía, entonces Dios pues hizo venir el diluvio y acabó con toda la humanidad por los delitos y pecados en los que estaban inmersos. Pero después Dios se arrepintió y entonces yo esa es la explicación que le hallo. Entonces después dijo, Dios, va, solo voy a salvar a esta familia. Entonces él hizo un plan a través del cual él iba a escoger de acuerdo a su condición espiritual. Tal vez no condición espiritual, pero ¿qué tan bueno? ¿A dónde está el termómetro de ser bueno? Entonces Dios ve las acciones, Dios ve todo y entonces Él escoge a aquellos que sí de veras tienen potencial para ser buenos y entender el plan de Dios. O sea, Dios se arrepintió y por eso ideó un plan. Y el plan es este que usted nos está explicando, de la predestinación. Esa es la explicación, digamos, que más tiene sentido para mí. Fíjese que lo que pasa es que por eso les traía esos textos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Efesios 1, del 3 al 6, en el versículo 4 menciona, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que inclusive, o sea, realmente Dios Inclusive antes tenía de planeado, Noé. ajá, o sea, antes de la fundación del mundo es prácticamente antes de la creación, ¿verdad? Por eso, sí, es que es bien difícil este tema, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, ¿por qué Dios elige a unos y a otros no, verdad? Entonces, aquí hay yo les puse tarea, ¿verdad? Pero realmente ahí para tener bien clara esta parte, en Romanos 9 se explica muy bien eso de que Dios elige y no es, de hecho hay un versículo que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que al final, o sea, es pura decisión de Dios. Y si nosotros estamos en el camino, nosotros hemos sido elegidos, pues gloria a Dios. No ha sido por nuestros méritos, ha sido por gracia, por misericordia, ¿verdad? Sí, hermano, hay un comentario, también la historia de David y de cómo fue ungido rey, eso nos da un gran mensaje, porque lo que Dios le dice al profeta, le dice, no mires lo de encima, ¿verdad? Ay, mire este bien chivo, ¿verdad? Este bien inteligente, una persona buena, yo lo considero él una persona buena, pero Dios mira el corazón. Entonces ahí creo que una de las razones que podemos tomar porque Dios elige a unos y a otros no, porque no es según nosotros, ¿verdad? Es según Dios. Sí, sí, correcto. Y quizás voy a poner el capítulo de Romanos 9 solo para mostrar algo, ¿verdad? Que aquí hace referencia, bueno, primero mencionar de que los descendientes de Abraham ¿cómo se llama? No necesariamente tiene que ser uno del linaje de Abraham para poder ser hijo de Abraham, sino que dependiendo de la promesa, aquí lo dice. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados descendencia. Y luego, aquí hay un detalle importante también, en los tiempos de Isaac, que dice de que, y no solo eso, sino también cuando Rebeca
esposa de Isaac, ¿verdad? Concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por obra, sino por el que llama. O sea que estamos hablando de Jacob y Esaú. De Dios. Jacob y Esaú. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, se les dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ojo, anteriormente habíamos dicho, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Entonces dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios porque alguno podría pensar eso, ¿verdad? Porque elige a unos y otros no. De hecho, Jacob no era una buena pieza. Si se recuerdan, Jacob mentía, engañaba, era un gran, pues sí, así como nosotros en algún momento, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios lo eligió a él. Entonces, ¿qué dice? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Luego dice, aquí más abajo dice, le pregunta a un arminiano probablemente, ¿verdad? Que él solo se está preguntando, ¿verdad? Pero eso parece ser, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Y entonces el apóstol responde, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, o sea, de nuestro mismo cuerpo pecaminoso, de cómo somos nosotros, ¿verdad? Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder? Porque esas son una de las razones por las cuales quiso Dios salvarnos, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo que habíamos mencionado de la gloria, ¿verdad? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, y esto es a nosotros, no solo los judíos, haciendo el hincapié ahí, sino también a los gentiles. Y ahí hace referencia a una profecía del profeta Oseas, en donde hace referencia a eso. Entonces, sí, es un tema bien, ¿cómo se llama? Como les diría, que uno a veces no lo mira muy bien. ¿Cómo es eso de que se elige a uno y otros no? ¿Cuál es el criterio? ¿Será que ellos iban a ser buenos? No, ¿verdad? O sea, fue elección de Dios y Él tendrá su propósito, ¿verdad? Para todo. Y ahí en Romanos 9 yo les recomiendo que tal vez ahí con un poco más de tiempo, con un poco más así lo puedan leer. Todo el capítulo 9 prácticamente es la defensa de la gracia y de la elección incondicional, que es prácticamente de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya casi terminamos, solo falta 2 puntos más. Bien, está la expiación limitada. Cristo murió por los escogidos, por su iglesia, o sea, no murió por todo el mundo, ¿verdad? Sino que hay escogidos. La salvación entonces es garantizada. Me recuerdo que hay no sé si llamar parábola, una historia que contó Jesús de que de las 100 ovejas, él dejó las 99 por ir por esa que se había perdido. ¿Por qué? Porque la salvación es garantizada, o sea, los que son escogidos de una u otra forma van a llegar al redil de Cristo. Somos sus ovejas y nos conoce por nuestro nombre. Él verdaderamente salvó a todos por quien murió. No dejó como la posibilidad al mundo de que vaya, aquí está la gracia. Ustedes vengan y no tiene garantía de quién va a llegar, ¿verdad? No, Dios murió realmente por quienes eran. Y ahí hay varios textos bíblicos, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 5. Vamos a ver. Dice, maridos, bueno, aquí se puede ver que como que no tiene relación, pero ya vamos a ver que sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí lo que quería yo recalcar es de que Cristo amó a la iglesia, o sea que la iglesia ya estaba definida y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que me refería ahí. Luego tenemos Juan capítulo 10, versículos del 14 al 16, que dice,
Híjole, este no lo tengo. Juan capítulo 10, del 14 al 16. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí podemos ver de antemano que el buen pastor es Cristo, y Él conoce a sus ovejas. Y las ovejas lo conocen a Él, o sea que al oír la voz del pastor, las ovejas van hacia Él. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, o sea que Él va a buscarlas y vamos a oír su voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que el llamado es, o sea, que es una expiación limitada, ¿verdad? Luego está Juan 17, 9 al 11, versículos del 9 al 11. En Juan capítulo 17, prácticamente es una oración que hace Jesús por nosotros, sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes ellos? Por los hijos de Dios. No ruego por el mundo, no ruego por el mundo, dice, sino por los que me diste. O sea que ahí podemos ver que Dios de antemano seleccionó a quienes iban a ser hijos de Dios, quienes iban a ser de Cristo. Porque tuyos son, dice. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ahí vemos que Jesús, Dios, el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Bien, creo que este es el último. Ah, no, faltan otros dos. Vamos a ver. Está la gracia o llamamiento eficaz, en donde se dice que existe un llamado interno hecho por Dios a los pecadores. O sea que es esa vocecita de cuando, no sé si se recuerdan cuando llegaron a los pies de Cristo, ¿verdad? Que oyeron como una vocecita o tuvieron esa sensación de querer escuchar la palabra o leer la Biblia o acercarse a Dios, ¿verdad? Ese llamamiento interno está ahí presente en el pecador, en los que serán o son hijos de Dios, ¿verdad? Como tal. Entonces esto permite aceptar el llamado externo. ¿Cuál es el llamado externo? Es la predicación, ¿verdad? Que prácticamente antes tal vez no me gustaba oír predicaciones, ahora sí, ¿verdad? Ahora le pongo cierta atención y hay algo que está pasando en mí, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo convence que necesitamos un Salvador. Aquí hay varios textos bíblicos también. Juan capítulo 6, versículo 44. Bueno, veamos con los... Qué raro que no lo tengo. Juan 6, 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí podemos ver eso, ¿verdad? Que nadie puede llegar a Cristo si es que el Padre no lo haya enviado o no lo trajere hacia Él, ¿verdad? Entonces vemos ahí que definitivamente es un llamado eficaz que se le hace, ¿verdad? Primera de Corintios 1, 22 al 24. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Si se fijan, aquí está hablando de ese tipo de gente, ¿verdad? La gente que dice, esos cristianos, ¿verdad? Que buscan a Dios, que oyen a predicadores, que son fanáticos, etcétera, ¿verdad? Para ellos para los judíos son tropezadero y para los gentiles dicen ellos son locos, ¿verdad? Es locura de ellos, ¿verdad? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que nosotros podemos apreciar realmente la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ese es el llamamiento externo, ¿verdad? La predicación de la palabra, ¿verdad? Como tal. Entonces, la fe es por el oír la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante la predicación también. Y
Juan capítulo 16, versículos del 7 al 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. O sea que nosotros al recibir ese Espíritu Santo, Él es el primero que actúa en nosotros y nos convence de que nosotros somos pecadores. Nos convence de que nosotros a nivel de justicia estamos muertos en nuestro delito y pecado. Nos convence de que va a haber un juicio y que nosotros vamos a dar cuenta. Entonces, por medio de ese convencimiento que es el Espíritu Santo, es que nosotros llegamos a la gracia de Dios y llegamos humildes, ¿verdad? Diciendo, nosotros no nos podemos salvar, nosotros somos malos. O sea, aunque tal vez pensemos, bueno, yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo no he matado a nadie, yo no he robado. Pero, o sea, pero todos pecamos. Por ejemplo, el primer mandamiento de Dios es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y realmente nosotros cumplimos eso. Si nosotros realmente cumpliéramos el primer mandamiento, en ningún momento pecáramos, porque en ese momento que nosotros pecamos, prácticamente no estamos amando a Dios, ¿verdad? Porque no estamos obedeciendo su palabra. Entonces, es bien, o sea, es bien difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, por la gracia de Dios es que nosotros podemos ser salvos. Finalmente, está la perseverancia de los santos, en donde crecemos y permanecemos en la fe por la gracia de Dios y su Espíritu Santo. Todo es por gracia y por su Espíritu, ¿verdad? Todos los que han nacido de nuevo tenemos la seguridad eterna y vamos a perseverar. Los que somos de Dios, obviamente, ¿verdad? Ahí realmente nosotros no sabemos quiénes son de Dios y quiénes no, ¿verdad? Hay personas que bueno, y en Mateo, ¿verdad? Ahí más adelante creo que está la escritura, o en Juan, que dice de que hay unos que dicen de que no, nosotros hicimos milagros y en tu nombre, y Dios les dice que no los conoció, ¿verdad? Que nunca los conocí porque no hicieron la voluntad del Padre. Entonces eso es bien delicado, ¿verdad? Pero sin embargo, quiero ver, ya faltan 10 minutos, sí, ya voy a terminar. Vamos a leer Filipenses 1:6, que es el que prácticamente el texto bíblico que resume la perseverancia de los santos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que una vez nosotros llegamos a Cristo, somos salvos, el Espíritu Santo, aunque no lo dice ahí, ¿verdad? Pero es el medio, el Espíritu Santo va en nosotros haciendo un proceso de santificación hasta que nosotros la perfección es una palabra que se utiliza en Reina Valera, pero o sea, sí vamos a llegar a un momento de sí reflejar a Cristo, ¿verdad? Pero hoy por hoy, pues es un proceso de madurar, ¿verdad? Madurar en la fe, en el Espíritu, hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Luego tenemos Juan capítulo 6, versículo 39, que dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, hablando Jesús, ¿verdad? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es como la seguridad y la seguridad que nosotros tenemos y la perseverancia, porque dice que de todo lo que me dieren, no pierda yo nada. O sea, que en el lapso de nuestra vida, si nosotros somos hijos de Dios, pues no nos va a perder. O sea, somos como esa oveja, la 100, ¿verdad? La número 100 de las 99. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros nos descarrilamos, va a pasar algo que vamos a llegar nuevamente al redil, nos va a traer de nuevo, porque somos parte del pueblo de Dios. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dices, y esta es la parte que yo les decía que es bien peligroso, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que hay aún personas que aún siendo cristianas, ¿verdad? Parecen ser cristianos, hacen todo como tal, ¿verdad? Pero en algún momento de su vida se descarrilan y pues, y hasta pueden apostatar de la fe o inclusive predicar algo que sea diferente a la Biblia, ¿verdad? O poner otras cosas, o sea, por ejemplo, la teología de la prosperidad o un montón de otras cosas que están fuera de lo que dice la palabra. Entonces, está ese hecho también que existe, ¿verdad? Bien, finalmente yo entiendo de que
definitivamente las doctrinas de la gracia no es para verlo en una sola clase, ¿verdad? Y hay series de sermones que hablan al respecto. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Yo les recomiendo a las prédicas del pastor Sugel Michelén, es de República Dominicana, y él predica muy bien y habla prácticamente de estas doctrinas de la gracia. Bueno, y solo les quería dejar este pensamiento. La prueba de la verdadera salvación es una vida de amorosa sumisión al Señor y a su palabra. Si nosotros somos salvos, pues se va a evidenciar en que nosotros obedecemos o tratamos por lo menos de obedecer la palabra de Dios y al Señor, ¿verdad? Entonces creo que esas son de las evidencias claras de que somos salvos, ¿verdad? Que tal vez no, obviamente no somos perfectos y tenemos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros problemas, pero sin embargo buscamos la palabra y encontramos en el Señor la salvación, ¿verdad? Entonces tratamos de alguna forma de ser sumisos a Él, ¿verdad? Bien, eso era todo, hermanos. Supongo que habrá muchas preguntas. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ya solo Bueno, en realidad pregunta no, pero sí felicitarlo, hermano Oscar. Este es un tema muy difícil y delicado y motivarlo pues a que sigamos creciendo pues en la enseñanza, ¿verdad? Gracias por compartir. Gracias, hermana. Amén. Y pues sí, son doctrinas bien importantes que a veces no se ahonda mucho, ¿verdad? Y sí, invito a todos, ¿verdad? Que puedan investigar un poco más sobre las doctrinas de la gracia. Y la verdad que yo pasé varios meses investigando y yo no me convencía mucho, pero hasta que llegué al punto de que la palabra es la que habla, ¿verdad? Y la palabra, allí es donde dice realmente cómo son las cosas, ¿verdad? Y prácticamente hay una unicidad en toda la palabra que nos lleva hacia Cristo, ¿verdad? Y que toda la gloria y la honra se la lleva a Cristo, ¿verdad? No participamos nosotros prácticamente en nada. Prácticamente toda la gloria y la honra es de Dios. No sé si hay alguna otra. Ajá, sí. No sé, hermano, con referencia a la búsqueda de la información, yo soy de la idea de que debemos ser bien cauciosos en el tipo de información que nosotros podamos estar viendo o podamos estar recibiendo en cuanto a la doctrina de la salvación. Recordemos que es un tema bien extenso y se va viendo así como pausadamente. Entonces se vuelve necesario poder apegarla a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque esa es la base fundamental de nuestra doctrina bíblica. Entonces, sería bueno, ¿verdad?, que el tipo de información pudiéramos filtrarla a través de las escrituras, ¿verdad? Sí, sí. Y que cualquier duda que surgiera, pues, ¿verdad?, poderla tratar de manera, ¿cómo se llama?, apremiante, porque esto puede ocasionar, ¿verdad?, alguna barrera en nuestro pensamiento, en todo este tipo de conocimiento que se va adquiriendo a través del proceso de la maduración, porque recordemos que cada una de las cosas, de los principios que estamos viendo, es lo que va permitiendo a la vida del cristiano crear fundamentos sólidos, ¿verdad? Para estar inamovible ante aquel tipo de conocimiento, ante aquel tipo de predicación, porque el próximo domingo vamos a ver, ¿verdad?, la importancia de la salvación. Entonces, ahí vamos a ver otra parte doctrinal, pero no así, ¿cómo se llama?, o sea, prácticamente vienen siendo como cápsulas, ¿verdad? Para motivar al estudiante para que pueda ingresar a un estudio más sistemático de la palabra, como lo es el seminario de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero excelente, hermano, realmente es de bendición, ¿verdad? Los principios y cada una de las cosas que usted ha tocado en este tema, hermano.
Así de que Amén. les animamos, hermanos, para que el próximo domingo también, ¿verdad? Podamos estar allí a las 8 en punto, ¿verdad? Conectados y aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén, hermano. Bendiciones Bueno, a yo todos. Gracias. Sí, ¿aló? sí. 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 No, solo quería quizás despedirnos este domingo, llegando a la conclusión de que tenemos que saber la palabra, así como dice el hermano Arteaga, ¿es verdad? Sí, sí. Así como dice usted, tenemos que saber la palabra, tenemos que ser obedientes y adorar a Dios. O sea, ese tiene que ser nuestro diario vivir, o sea, ser obedientes, porque acuérdense que cuando hubo el diluvio, nadie quería ser, no podían ser obedientes porque no podían pensar. O sea, qué galán que hubieran tenido la palabra de Dios como la tenemos nosotros ahorita y ser obedientes y tratar de entregarnos cada día. Esa es la clave. Pienso yo que el fundamento de la palabra de Dios, la obediencia y la entrega diaria, ¿verdad? O sea, básicamente eso es, y no ser rebeldes, porque estaba pensando en lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? Que al final dijo, es soberano, él puede hacer lo que quiera con nosotros, y nosotros somos, ya saben la palabra que aparece ahí, ¿verdad? Que fuerte, ¿verdad? Somos menos que estiércol, ¿verdad? Y dijo, mejor me voy a componer, porque no me queda de otra. Así es. Entonces, ser obedientes, tener la palabra de Dios en la mente, en el tope de nuestro cerebro, y adorar a Dios. Es básicamente el diario vivir, ¿verdad? Sí, sí. Así es, hermano. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, excelente. hermano. Bendiciones para todos, hermano. Muchas Amén. gracias. Bendiciones, hermano. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias.